Hoy nos corresponde el mensaje a la iglesia en Esmirna. En el capítulo en el que estamos estudiando y en el capítulo 3 aparecen mensajes a 7 de las iglesias ubicadas en el Asia. Hacemos la aclaración que está hablando del Asia menor en aquel tiempo, el equivalente hoy a lo que es Turquía. Estas 7 iglesias, cada una tiene un tipo, una representación. La primera iglesia de la que hablamos es la iglesia Éfeso, habla de la iglesia apostólica, de la iglesia del comienzo. Ahora entramos en la iglesia a Esmirna. La palabra Esmirna quiere decir mirra. Mirra. La mirra tenía 2 particularidades. La mirra, digamos, era una planta que su sabor, si usted la probaba después de procesarla, era amarga. Era amarga, pero también tenía la particularidad de que era usada para perfumar, porque exhalaba un perfume muy delicioso, muy agradable. Pero para poder percibir el perfume de la mirra había que molerla, golpearla y molerla. Y entonces cuando se molía y se golpeaba, ahora salía el perfume de esta planta. Entonces era muy particular, porque si la probaba era amarga, pero si la molía y era para el olor, era muy suave, muy delicioso, muy bueno, muy agradable. Y esto pues representa a una iglesia. Fíjese usted que cada una de las cosas que el Señor nos muestra en la palabra tiene un orden. Esto representa a una de las iglesias del Asia Menor, que cuando usted lee se da cuenta precisamente. Se llama la iglesia de la mirra, la iglesia de Esmirna. Esta iglesia se le conoce porque en el mensaje a las 7 iglesias solo hay 2 iglesias a las que no se le hace ninguna reproche, diríamos, ninguna reclamación. A las otras iglesias el Señor les hizo reclamos, pero hay 2 iglesias a las que no le hizo reclamos. Esmirna es una de ellas. Por ejemplo, la primera iglesia, usted ve que el Señor le hace muchas alabanzas y le dice: conozco tus obras, has trabajado mucho, tu arduo trabajo, tu paciencia, todo, pero le hace un reclamo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un reclamo. Pero a esta iglesia no le hace ningún reclamo. O sea, esta iglesia se mantenía en su vida para Dios, y este pastor se mantenía en su vida para Dios de tal manera que el Señor no le tiene que hacer reclamos, sino lo que está haciendo es animarle para que sea tan fiel como ha sido hasta ahora. Qué bueno que a nosotros no nos tengan que andar con reclamos en nuestra vida cristiana, porque a veces nosotros necesitamos para todo a alguien a nuestro lado que nos reclame y nos ayude y nos exhorte y nos empuje. Hasta para venir a la iglesia necesitamos que nos manden carta de invitación, que vaya el diácono. Y hermano, ¿usted por qué no? No, yo no he venido porque yo me enfermé y gracias a Dios que Él me sanó. Si no hubiera sido por el Señor ya estaba enterrado. Pero de la iglesia el pastor no fue, la esposa tampoco, los diáconos no aparecieron, y todos mis amigos brillaron por su ausencia. Por eso no he venido. ¿Cuánto hace? 2 meses. Y eso que el Señor lo sanó, y eso que el Señor hizo un milagro, y Él mismo reconoce: Dios me sanó. Si no hubiera sido por el Señor, pues mire que usted vive por el Señor. Si no fuera por el Señor, usted no respiraba. Todo lo que somos se lo debemos al Señor.
Y hay ocasiones en que el Señor permite que eso le pase a uno, que se enferme y que nadie más esté allí sino el Señor y uno, porque el Señor sabe todas las cosas. La fidelidad a Dios no depende del que está a mi lado. Mi fidelidad a Dios no depende ni siquiera del líder que yo tengo. Mi fidelidad a Dios tampoco depende ni siquiera de mis padres, de mi esposa o esposo, depende el caso de cualquiera, o de mis hijos. No, Señor. Mi fidelidad a Dios es porque el Señor es bueno conmigo y yo lo amo y yo quiero ser fiel y pase lo que pase. Y si estoy solo como el apóstol Juan en la isla de Patmos, que estaba solo, desterrado, no había diácono, no había copastor, no había coral, no había músicos, no había director de culto, no había nada. Estaba solo el apóstol Juan y el Señor, porque lo tiraron allá preciso, solo, desterrado en una isla pedregosa para que se muriera. Pero cuando usted encuentra ese primer capítulo que ya lo estudiamos, dice: en el día del Señor yo estaba en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces no es que no es justo que lo visiten, sí es justo que lo visiten. No es que es bonito que lo dejen solo. No, no es bonito que lo dejen solo. Pero ¿y si Dios permite que lo dejen solo? Al fin y al cabo, Él es el que sabe de qué material está hecho cada cual. Y el que sabe por dónde tenemos que pasar todos. Y Dios lo va preparando a uno en la vida para las cosas que necesita. Y hay otras personas que sí los envían solos, de antemano saben que van solos. Y si son exitosos, volverán. Y si no, nunca regresarán. Por ejemplo, los astronautas. Los envían y dicen: vean, van ustedes 3, van ustedes 4. Si tienen éxito, ustedes van, hagan esto, y después, si tienen éxito, regresan. Si no regresan, ustedes serán unos héroes, los recordaremos por toda la historia. Vamos a escribir sus nombres en un libro. Y eso se lo dicen antes de que decida aceptar irse en esa misión. Y ahí los preparan mucho en todo sentido, en términos profesionales, técnicos, etcétera, en términos de poder, y también los preparan psicológicamente. Dice: vea, esto es así. Y usted sabe que hay los que han ido y salieron y nunca regresaron. Explotó el coso ese en el aire, nunca regresaron, pero están escritos en la historia del país. Y hubo unos señores y tal vez unas mujeres también estaban ahí, pues muy íntegros, sabían el peligro que corrían y sin embargo dijeron: a favor de la ciencia y de la raza humana yo voy, etcétera, etcétera. Y fueron y nunca regresaron, pero aquí están sus nombres. Si eso hace una persona por su patria, si es que es por su patria, o por el anhelo de ser lo que es y dejar alguna pequeña contribución, cuánto más nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser fieles al Señor. Pase lo que pase, cualquiera que sea, el resultado final será el mismo. Si usted es fiel hasta la muerte, el resultado final será el mismo. Si es fiel hasta la muerte y lo acompañaron en esa fidelidad, el resultado es el mismo, le darán la corona de la vida. Si usted es fiel hasta la muerte y nadie lo acompañó, el resultado es el mismo. Le van a dar la corona de la vida. ¿Cuántos entienden lo que le estoy tratando de decir? Y hay que hacer estas aclaraciones porque hoy día en la sociedad en la que vivimos, que tanto se habla de nosotros mismos, porque hay casi como un culto y una adoración a sí mismo. Y todo el mundo habla de todo lo bonito que es que me den todo a mí. Cuando no están con uno, cuando no lo acompañan, cuando no lloran con uno, cuando no ríen con uno, uno se dice: no, pero qué gente tan mala. Yo iba a llorar y no lloraron conmigo.
yo iba a reír y no rieron conmigo. Pero cuando van a recibir la herencia no quería a nadie al lado. Es así, déjame a mí solo, yo voy. Yo la recibo yo solo con mis manitas mías. Fíjese que los seres humanos somos así, delicaditos, complicaditos. Es parte de nuestra naturaleza. Pero Dios que nos conoce nos dice: sea fiel hasta la muerte. Yo le daré la corona de la vida. ¿Usted quiere ser fiel? ¿Quiere terminar su jornada en fidelidad? ¿Cuántos quieren ser fiel así como el Señor le ayude en medio de las batallas? Supongamos que nadie esté a su lado. Supongamos que el pastor, usted se enfermó, usted le dio una virosis y ya se sintió que se iba a morir. El pastor nunca fue. ¿Usted quiere seguir siendo fiel? Hay muchas razones. Yo he tenido aquí en esta congregación, sin hablar de otro lugar, en esta congregación, experiencias como estas. Alguien se convirtió, le hablé de la palabra, se convirtió cuando yo le hablé. Después le enseñé la doctrina, después lo bauticé. Después de que lo bauticé, se le siguió ayudando a crecer, se casó, yo los casé, le presenté a sus hijos y se murió y nunca lo enterré. Porque yo no estaba. Tuvo que enterrar otro. Aquí en esta congregación hay hermanos que han fallecido y el pastor no los pudo enterrar. Bueno, de hecho yo no los entierro, ¿no? Yo estoy en el funeral, no es que yo tampoco, ni siquiera sé cómo se abre una tumba bien y todo, pero no, nunca estuve en el funeral para... Así es la vida. Y hay que aceptarlo. A los que yo he podido, con mucho gusto. Pero y si usted se muere y yo no estoy, hermano, por favor no diga: ay, voy a resucitar para decirle, no me entierren hasta que no llegue el pastor. No, por favor, deje que lo entierren. Así sea un colaborador el que hizo cualquier cosa. Los hermanitos cantaron, hicieron una oración: Señor, bendice a los familiares que quedan porque este ya está en tu presencia. Entonces, deje que lo hagan, deje que lo entierren, porque así es la vida. Ustedes me miran así como pensando: este pastor no tiene alma, este pastor no tiene sentimiento, no tiene corazón. Pues sí es la vida, mi hermano. Igual que cuando los jóvenes de la iglesia se van a casar. Un joven y una señorita de la iglesia, y siempre hago esa aclaración, un joven y una señorita de la iglesia se quieren casar. Y ya hablan conmigo: pastor, mire, así, ya oraron, sí, ¿están seguros? Sí, bueno, no me digan nada más. No digan nada más, que a mí no me gusta que me hablen de decir que yo he orado y confirmaciones. No me digan eso. Eso es un negocio. Que si está confirmado o no, es su negocio. ¿Es cierto? Pero lo que yo me refiero es cuando ya llegó el momento y digo: bueno, ¿para cuándo es que ponemos la fiesta? No, para tal día, pastor. Digo: bueno, pongámosla. Sin embargo, les hago una salvedad. Vamos a ponerlo para ese día, haga todos sus arreglos, mande a hacer las tarjetas y todo. Pero si en ese momento, por alguna razón, este su servidor no puede estar, yo sí me comprometo a que estamos siempre en contacto con otros pastores que tengan la disposición y la capacidad de casarlo, y lo tendría que casar otro. ¿Estamos claros? Y los hermanos: pero pastor, ¿estamos claros? No, le estoy diciendo cómo es. Así, ¿está bien? Bueno, pastor, pero voy a orar para que sí, porque aquellas cosas de que uno tiene ese lazo sentimental, ¿verdad? Que yo quiero que, bueno, el pastor que tanto me ha dado juguete, el que me ha puesto en disciplina, que sea ese el que me case. Que bueno, yo pues me siento bien honrado de que usted piense en mí. Pero ha habido hermanos de la iglesia que se fueron a casar y de hecho ese día yo no estaba y le tocó que lo casara otro pastor también. ¿A qué me refiero yo? Eso es normal en esta vida. Estamos hablando de la fidelidad, estamos hablando de la iglesia en Esmirna, que para poder exhalar, para poder brindar ese perfume, ese olor tan agradable, tenía que ser molida y tenía que ser azotada. Y entonces cuando ya molida y tal, y se quebrantaba, entonces ahora sí brotaba el olor agradable. Y esa es la vida del creyente y la vida de la iglesia. Para poder brindar nuestro olor de perfume grato al Señor, nosotros tenemos que ser molidos también.
y trajinados para que brotemos el olor. Porque qué cosa que nosotros sin ser molidos no brotamos olor así como muy agradable de perfumes. Brotamos más quejas que perfumes. Cuando estamos enteritos, completicos, gordos, bien vestidos, buen peinado, zapatos brillantes, todo, y trabajo bien, cheque grande, casa preciosa, todo, el auto del año, todo. En un poquito olor botamos, ¿no? Poquito. Y sí botamos, pero poquito. Es un poquito así como, un poquito difícil a veces. Pero cuando es molido y lo ponen ahí en la mesa y le hacen las señoras que son las que saben moler hierbas y le hacen así con una piedra y todo eso y ya se hace así como está todavía verde esa hierba, entonces se bota una cosa así como huele de bien, ¡ay! Pero como queda. Entonces nosotros los seres humanos también muchas veces para poder brindar olor agradable a Dios necesitamos ser molidos, porque nosotros no somos fáciles. Los seres humanos no somos fáciles. A nosotros nos toca que nos muelan. Y entonces ahí sí brotamos el olor, ahí sí venimos al culto bien, ahí sí queremos llegar temprano, ahí sí le pedimos al Señor. Por ejemplo, cuando uno tiene para pagar la clínica y los especialistas y todo, ¿para dónde corre primero? Para su clínica, para especialista. ¿Sabe cuándo llega uno ahí sí de cabeza? El día que se dio cuenta que no le funcionó ni la clínica ni el especialista y el médico le dijo: mire, lo lamento, a usted le llegó la hora. Le figuró, le doy 2 meses. Entonces ya se olvida uno del médico, se olvida uno del especialista. ¿Cómo llega? Llorando: Señor, tú lo sabes todo. Claro que lo sabe todo. Pero en ese momento si uno comienza a brotar el olor: yo te ruego, Señor, yo te adoro, Señor, yo te amo, Señor. Hermano, que le va a coger tarde para irse, ¿qué me importa que se vaya? No puse, me voy a pie, Señor, tú sabes, Padre deseado. Hermano, pero mire que de pronto, ¿qué pasa? Ya me voy a morir, Dios mío, Padre Santo. Ahora sí ya no le importa nada. Pero va a perder un negocio. ¿Yo para qué quiero un negocio? Yo lo que necesito es que el Señor Padre Celestial, Dios mío. Mire cómo somos los seres humanos. Así es. Así somos. Quiera el Señor que aprendamos a dar siempre el olor y que no tengamos que andar siempre así, que todos los días tenga, para que brote, ¿no? Aprendamos a dar el olor fragante. Y aunque siempre seremos una iglesia, porque esta iglesia se llama Esmirna, es la iglesia de la mirra y representa el periodo de la iglesia posapostólica, cuando llegaron las grandes persecuciones del Imperio Romano. Pero que eso, trasladándolo a nuestra vida personal, se convierta para nosotros en una experiencia. Nosotros fuimos llamados a dar olor fragante. No fuimos llamados a dar problemas. Fuimos llamados a dar olor fragante. No fuimos llamados para sentir la amargura, sino para expeler el olor. Amén, hermanos. Tanto en la vida personal, como en la vida del hogar, como en la vida de mi relación con mis hermanos, que siempre, cuando la gente piense y se acuerde de mí, si es que el caso de que ya pasé primero a la eternidad que mi hermana o que mi hermano, la gente se acuerde de mí, digan: ay, tan bueno que olía fulano, tan bueno que olía fulana. Cuando uno se lo encuentra: ¿cómo está, hermano? Y uno sabía cómo estaba, decía: gloria a Dios santo, Cristo vive. Y sabía que tenía problema en el trabajo y que la situación económica también. Hermano, ¿y cómo le va? Aleluya, en Cristo Jesús hay victoria. Qué dicha que lo recuerden a uno por expeler un olor fragante para el Señor. Que cuando uno se vaya,
Porque la palabra de Dios lo dice en el libro de Proverbios. Dice, cuando muere el impío, en la ciudad hacen fiesta, dice. Así dice la palabra. Uy, ese era, mejor dicho, Padre Celestial, Dios mío, es que no perdonaba a nadie. Todo era ay, Señor, gloria a tu nombre. Tú lo llevaste a tu presencia, lo recogiste, Señor. Ay, aleluya, hermano, demos gloria a Dios. Porque la gente siente, ay, qué alivio, Padre. Pero también dice la palabra de Dios acerca de los que verdaderamente son agradables a Dios. Hicieron un gran duelo y un fuego en su honor, y lo lloraron y lamentaron. Qué bueno. ¿Por qué? Porque lo que botaba era un olor muy fragante. Ay, la gente como lamenta. Ay, yo lo he oído. A veces mueren y son ancianos ya, no se necesita, no está hablando de la belleza física. Un anciano, una anciana, yo he oído, yo he visto pastores llorando. Yo he visto pastores llorando. Una vez yo recuerdo uno que lloraba. Yo le dije, hermano, pero ¿por qué lloras? Si ese ya se fue con el Señor y ya era hora. Ya había pasado las horas extras. El Señor dice, los días de nuestra edad son 70, en los más robustos 80. Y ese hombre ya está en la presencia del Señor. Dice, sí, pero ahora ¿quién me va a ayudar a orar como oraba él, hermano? Yo, pero toda la gente ora así, pero es que usted no sabe. Este oraba lo que no oraban los demás. Este ayunaba lo que no ayunaban los demás. Cuando había nadie más que orar, ese siempre estaba orando. Ese uno lo encontraba de noche orando, uno lo encontraba de madrugada orando. Ah, qué bueno que uno lo recuerden por un buen olor. Olor fragante, gloria al nombre del Señor. No estaba dando problemas, estaba dando olor agradable al Señor. ¿Usted quiere que lo recuerden por eso? Entonces brote buen olor. Es sencillo, amén. Pero mire lo que sigue diciendo el Señor. En este versículo 8 se identifica, le dice el testigo fiel, el primero, y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Como esta era una iglesia amenazada. Era una iglesia amenazada. Amenazada en términos de su seguridad física. Precisamente fue una iglesia muy perseguida. Esmirna era una ciudad importante en su momento, era una ciudad muy bonita. Habían cosas dedicadas al emperador y la ciudad se jactaba. Digamos que era como una, yo supongo que en aquel tiempo no eran de ese tamaño de ahora, pero era como una Bucaramanga. Usted sabe que como Bucaramanga no hay otra, ¿cierto? Uy, mucho era bonita la ciudad, mucho era agradable. Uy, tenemos la mejor ciudad del mundo, Padre Celestial. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén, santo. Yo vivo aquí, gloria a Dios. Pues así era Esmirna, una ciudad que se jactaba de tener más de una de los, edificaciones y cosas con un tinte imperial. La ciudad estaba reconocida, era reconocida. Pero también la ciudad, como tenía todo eso, entonces también la ciudad quería depurar y limpiarse de todo lo que no fuera imperial. Y resulta que los cristianos no somos imperiales. Los cristianos somos del Señor. Y los cristianos nunca están confesando a ningún otro, sino a Jesucristo como su Señor. Y como el imperio quería que el emperador fuera proclamado, se le rindiera culto, que se dijera que el César, y los cristianos decían, no, Cristo. Entonces en esa ciudad los cristianos eran perseguidos. En esa ciudad los cristianos eran desheredados. O sea, a muchos de ellos les fueron confiscados sus bienes. En esa ciudad de Esmirna también las personas que insistían en no confesar al César como el Señor, les negaban sus derechos al trabajo y a muchas cosas. Eran marcados con una X. Incluso en esta ciudad de Esmirna fue que murió como mártir el famoso anciano pastor llamado Policarpo, que era discípulo del apóstol Juan. Ustedes han oído la historia de Policarpo, ¿cierto? Policarpo fue
condenado a la muerte en la hoguera por no negar a Cristo. Él ya era un hombre de más de 90 años, casi 100 años. Fue discípulo del apóstol Juan. Fue muy querido por el pueblo que le servía al Señor. Incluso entre la gente de la sociedad había quienes estimaban a Policarpo, porque el hombre había sido tan recto toda su vida, nunca le había hecho mal a nadie, pero había que hacer cumplir la ley. El único señor era el emperador y él no quería confesarlo. Él decía, no, es que el único señor es Cristo. Entonces entraban en ese choque, y cuando lo pusieron en la hoguera, ustedes, los que han leído, y si no lo ha leído, pues procure leerlo. Él dijo esta famosa expresión: 86 años hace que le sirvo a mi Señor, y no me ha hecho sino bien. ¿Cómo podría yo negarlo ahora? Jesucristo es el Señor. Y el que estaba representando al gobierno imperial le dijo: pero Policarpo, ten misericordia de ti mismo, mírate un anciano que no. Y esa fue su respuesta: 86 años hace que le sirvo a mi Señor, y no me ha hecho sino bien. ¿Cómo le iba a negar yo en este momento? Jesucristo es el Señor. Entonces hubo que dar la orden al verdugo: pongan la candela en la hoguera. Y dice la historia que mientras esa leña que estaba ahí alrededor se encendía para consumir el cuerpo del anciano pastor, dicen, entre algunas palabras, porque dicen que él dijo algunas palabras como estas en su oración, pues yo no estaba ahí, pero eso dice la historia. Dicen que él oró y que se alcanzaron a oír sus palabras cuando decía: Señor, te doy gracias que me hayas concedido a mí la gracia en este día de ser tenido por digno de ser uno de los mártires de mi amado Señor Jesucristo. Y comenzó a decir: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y dice, mientras el fuego subía y todavía no había pues hecho esa mella tan grande, todavía se oía la voz del hombre que decía: Jesucristo es el Señor. Dice que a medida que el fuego creció, dice la historia, el fuego creció y lógico, ya el cuerpo se va, dice, todavía se le oía, se le veía mover un poquito la boca, y la gente sabía que estaba diciendo: Jesucristo es el Señor. Y así se fue con el Señor. Para algunos es una cosa como: Padre, sí, porque, ay, Dios mío. Pero el hombre de Dios estaba claro. Él sabía que Jesucristo es el Señor. Y yo creo que usted y yo debemos estar claros. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo es el Señor? Levante la mano los que sabemos que Jesucristo es el Señor. Levante las dos manos del que sabe que Jesucristo es el Señor y dígalo: Jesucristo es el Señor. Por causa de eso el Señor se identifica y dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Que le está dando fuerzas, le está diciendo la realidad de todo a su iglesia y a este hombre de Dios aquí. Se está identificando: yo soy el que estuvo muerto y vivió. Cuando dice yo soy el primero y el postrero, le está diciendo: yo conozco todo eso. Recuerde que en el libro de Isaías capítulo 53, a través del profeta, el Señor dice que Él es varón de dolores y experimentado en quebranto. Eso es lo que Él quiere decir aquí: yo soy el primero, el postrero. Le está hablando a una iglesia sufriente, le está diciendo: yo estuve muerto y vivo. O sea, le está diciendo: la muerte no es rival para Dios. La muerte no tiene poder sobre los que han entregado su corazón a Cristo. Se dirá: no, pero yo he visto cristianos que se han muerto. Yo también, yo he enterrado los cuerpos, pero se ha muerto el cuerpo, no ellos. Porque muerte quiere decir separación, y ellos, los que tienen a Cristo, jamás serán separados. El apóstol lo dice por el Espíritu Santo en el libro de Romanos capítulo 8: ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y menciona la muerte.
Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar de Cristo. Si la muerte no puede separar, o sea, lo que realmente es la muerte, lo que quiere decir muerte es separación. Y nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera la muerte física no nos puede separar. Porque a usted se le puede morir el cuerpo pero su vida está ligada al Señor. ¿Cuántos están ligados a Cristo? Levante la mano que está ligado a Cristo. Por eso es que el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, hermano, se le pueden presentar situaciones y problemas en su vida espiritual. Y algún día, si se descuida, de pronto hasta por ahí un golpe, pero en la verdad, ni la muerte ni el pecado, que es el aguijón de la muerte, no puede estar sobre usted. No le puede ganar. Si usted de verdad ama a Dios, usted no puede vivir inmerso en el pecado. Si tiene vida eterna, usted no puede vivir inmerso en el pecado. No puede. No es porque yo le estoy obligando, no es porque nadie está obligando, es que es imposible. Es imposible, a menos que usted abra la puerta y le diga al diablo: diablo, ven y llévame. Señor Jesucristo, suéltame. Diablo, llévame. Pecado, ven y desbarátame. Ya, eso es otra cosa. Pero Pedro iba caminando sobre las aguas. De pronto miró para otro lado, se comenzó a hundir, y cuando ya el agua le llegó al cuello, gritó: Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. El Señor lo salvó. Y el Señor dice en su palabra que Él tiene ese poder para librarnos, porque Él nos dio vida eterna. Ahora, cuando una persona insiste en no querer la vida que Dios le ha dado y en salirse de las manos del Señor y vivir, esa es su condición, que es una decisión propia de cualquiera, ya eso es otra historia. Ya el Señor tiene que soltarlo. Señor, suéltame, Dios mío, yo no quiero. No me hablen de iglesia, no me hablen de pastor, no me hablen de culto, yo no quiero. Dios, suéltame. Y usted sabe que no estoy diciendo mentiras. Hay gente que cuando ya de pronto se cansan de la vida eterna, de vivir bien, se lo dicen. Mire que el pastor, que no me traigan pastor, no me traigan hermano, no me traigan a nadie, no me traigan Biblia, no me hablen de oración, no me hablen de iglesia, no me hablen de cielo. Bueno, entonces ¿qué quiere que le hablen? ¿De infierno? Sí. ¿De diablo también? ¿Y de candela por la...? Sí, de eso. Bueno, listo. Entonces lo sueltan, ya ese es el problema de la persona. Porque ese no es el deseo de Dios. Lo digo de nuevo, ese no es el deseo de Dios. Levante la mano el que sabe que ese no es el deseo de Dios. La Biblia dice un remedio para cualquiera que por alguna razón, en alguna ocasión en su vida, se haya tropezado y ¡bum! De cabeza. Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Si el Señor le tiene el remedio, si en algún momento, que no es el deseo de Dios, que tampoco es el deseo de ninguno de nosotros, porque yo no creo que nadie le desee a ningún hermano en Cristo que vaya a tener un tropiezo, así como que se sienta que se le cortó su vida. Porque, hermano, el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. Y uno nunca le anhela a ningún hermano de uno, por más feo que sea. Yo soy feo. Usted no me puede desear a mí que el pecado me agarre aquí, no, porque no. Primero, el Señor no se lo va a conceder porque es un deseo maligno. Y segundo, el Señor me ama y tiene misericordia. Y yo siempre le he pedido: Señor, ayúdeme a ser fiel hasta el final. Yo sé que el Señor oye y responde esas oraciones, pero ninguno de nosotros le puede desear a su hermano porque es feo. Es que me cae mal, es feo, es negro, es ñato, no tiene casi cabello en la cabeza, es gordo, o es así como que camina para un lado, que no habla bien, Eso es el problema de Dios.
Dios nos hizo y sabe que nacimos con esa situación, pero usted no le puede desear a su hermano, por más que como la gente se burló de Eliseo, que le gritaban a esos muchachos: sube calvo, sube calvo, calvo, y insístale que era calvo. Calvo es porque Dios permitió que fuera calvo, eso no es problema de uno. ¿Cuánto me están entendiendo? Usted no le puede desear a su hermano, porque a veces nosotros, Padre Celestial, somos mandados a hacer. Oiga, que el Señor tenga misericordia de nosotros. A veces no nos cae bien una persona, pero ¿por qué no le cae bien, hermano? No, pero porque no sé, me cae mal. ¿Pero por qué le cae? No sé, yo lo veo, me cae mal. No, hermano, tiene que haber una razón. Que es que le robó. No me ha robado. Le quitó la comida. No me la ha quitado. Lo atropelló con el carro. No, es que no tiene ni carro. ¿Y entonces por qué le cae mal? No sé, yo lo veo y me cae mal. Tenga cuidado, porque a usted le cae mal, pero al Señor le cae bien. Por eso está en Cristo. Porque al Señor le cae bien todo el mundo. Él no quiere que ninguno perezca, ninguno. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Al Señor no le cae bien ni el alto, ni el bajito, ni el gordo, ni el flaco, ni el negro, ni el blanco, ni el amarillo. Nadie le cae mal, ni el ñato, ni el narizón. Porque unos quedamos casi damnificados por nariz y otros tienen en exceso, pero a Dios no le cae mal ninguno. El Señor es así de fiel. Su misericordia es tan grande. Amén, hermanos. Usted y yo no le deseamos el mal, y menos en el aspecto de su vida espiritual, a nadie. A nadie, hermano. Más bien, si vemos a un hermano, como dice la palabra, que tiene un problema y cayó en el pecado y se desbarató por allá, se quedó, pero mejor dicho, está herido y botando sangre, la palabra de Dios dice: tenga en cuenta que el que haga volver al pecador del error de su camino habrá librado de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, si alguien, porque así es la vida, usted, su deber, hermano, pero ¿cómo hago? Que ore, ayune, mire, ay, cada vez que se acuerde, Dios mío, o cuando lo vea, en vez de decir: uy, qué fastidio, qué repugnante, Dios mío, tenga misericordia. Es horrible el pecado, porque realmente es fastidioso el pecado a los ojos de Dios y al olfato del Señor, y así tiene que ser al olfato de los hijos de Dios. El pecado no puede ser agradable, pero la persona no es el pecado. El pecado es uno y la persona es otro. Aborrezca el pecado, pero aprenda a pedir misericordia y amor de Dios por ese pobre que es su hermano o su hermana. Y aún si no es su hermano en Cristo, porque nunca conoció a Cristo, está en la calle. A veces una pobre persona, hermano, destituida de las cosas esenciales de la vida, y anda por las calles sin hogar, durmiendo en donde la noche lo encontró. No sabe uno ni dónde se bañan, ni dónde da sus necesidades físicas. Uno dice: Dios mío, pobre gente. Ustedes recuerdan que de aquí enviamos un hombre nuevo para Guyana, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el hermano? Joseph, ¿cierto? Todavía Joseph está en el Señor. Pero ¿sabe qué pasó con Joseph? Una persona que asistía a la iglesia, cuando se levantó un día y salir de su casa, vio a Joseph durmiendo ahí en la calle, cerca de su casa. Y cuando se puso a hablar con Joseph, se dio cuenta que: ¿y usted qué habla así como raro? Usted. Él le dijo: no, es que yo. Y le dijo, y que había en otra parte y hablaba en inglés. Ay, en la iglesia yo voy. Y con eso le hizo interesar y le dijo: camine a la iglesia y verá, vamos, que el Señor lo ama. Y en fin, Joseph entregó su vida a Cristo. Joseph está bautizado allá donde está. Qué dicha que alguien tenga compasión de Joseph.
y que Joseph sea nuevo. No era nadie, no tenía cédula, no tenía pasaporte, no tenía registros, no tenía nada. Cuando él estaba ahora sí caminando, yo le digo, bueno, Joseph, ¿cómo hacemos para ayudarlo, para devolverlo usted para su tierra? Dijo, pastor, yo no existo. Y le dije, ¿cómo así? Dijo, yo no existo. Digo, si yo voy a la inmigración, ni siquiera me pueden multar, me dijo. Digo, ¿por qué? Dice, yo no tengo nada, yo no existo. Yo no tengo cédula, yo no tengo pasaporte, yo no tengo documentos, yo no soy nadie, pero tampoco me puedo ir de aquí porque yo no existo. Le dije, pero usted dijo, si yo tengo padre, madre, tengo hermanos, tengo familia. ¿Y usted no le gustaría volver? Dijo, sí, pastor, pero no le digo, yo no existo. Qué cosa tan terrible. Y aquí el Señor nos ayudó y nos propusimos ayudarle hasta que existió de nuevo. Porque Cristo da vida completa. Gloria al nombre del Señor. Nos comunicamos con el pastor de allá, hermano, hágame un favor, acérquese. ¿Dónde es que usted en tal parte nació? Acérquese por allá a ver si aparece alguien con este nombre y este apellido. Y al fin encontramos y resucitamos al hombre entre las cenizas en el nombre de Jesús. Y aquí le llegó sus documentos y allá por allá en Bogotá una embajada accedió a darle un pasaporte de esos de tránsito únicamente por salir del paso, etcétera. Y Joseph volvió a la vida. Gloria al nombre de Jesús. Y Joseph pudo volver con su familia después de tantos años. Uno tiene que amar a la gente. Tiene que anhelar que salgan de su condición. Hay que anhelar que salgan de su desdicha. Y si no conocen a Cristo, hay que amarlos. Y si por alguna razón ya conoció a Cristo y no sé, también hay que amar, hay que desearle que salgan de su desdicha, porque el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. El único que vino para matar fue el diablo, que el Señor lo reprenda. Me quedan como 10 o 15 minutos solamente. Voy a decirles el verso 9. El Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación. Esta iglesia había sufrido mucho porque en esa ciudad, ya les digo, los hermanos habían tenido unas circunstancias. Y en términos materiales, la gente le decía que ellos eran pobres. Por eso el Señor le dice, y conozco también tu pobreza. Pero de una vez le abre paréntesis y le dice, pero tú eres rico. ¿Se acuerdan que yo les digo que no me digan a mí que soy pobre porque yo soy rico? Es que la palabra de Dios lo dice. O sea, humanamente la gente conocía a la iglesia de Esmirna como una iglesia pobre. La gente lo veía con esos ojos, veían una iglesia pobre. Gente que no tenía muy buenos trabajos, gente que estaban desheredados. La mayoría de hermanos no tenían propiedad. Y no era que no trabajaran, es que le tocaba lo peor que había de trabajo. No porque ellos no querían trabajar, sino por la situación, la persecución, por tanta cosa. Pero el Señor dice, pero tú eres rico. Porque eres rico en fe, porque eres rico en santidad, porque eres rico en fidelidad, porque eres rico en comunión con Dios, porque eres rico en adoración al Señor, porque eres, hermanos, que la riqueza más grande que nosotros tenemos es el Señor en nuestra vida. Eres rico en palabra de Dios. Oiga, usted llega a tener palabra genuina, no así como hacen algunos. Yo voy a pasar a faltar en lugar de vamos a descansar. Tengo que el próximo en lugar de descansar. Y ya senda de muerte. Y ya que quieren terminar el Salmo 23. No, cuando usted de verdad tiene palabra, yo estoy hablando de palabra de Dios con revelación y la verdadera palabra de Dios en su corazón. Esa palabra es más que todo lo que usted puede imaginarse aquí de este mundo. En el libro de Segunda de Reyes capítulo 4 aparece una viuda que se le van a llevar los hijos por las deudas tan grandes que le dejó el esposo. Y ella viene y le dice al hombre de Dios, y la mujer le dice, yo no tengo nada. Y el hombre de Dios le dio una palabra, y solo por esa palabra, por esa sola palabra, la mujer salió de su ruina.
pagó sus deudas y el hombre de Dios le dijo: con lo que le quede, mi hija, ponga un negocio y vivan de eso. Hasta negocio le quedó. Por una palabra, no fue por mucho trabajo, no fue por conexiones con aquel, no fue porque, no, señor, por una palabra de Dios. Una ciudad entera, Samaria, estaba al borde de la inanición. Costaba la cabeza de un asno 80 piezas de plata. Habían llegado al extremo del canibalismo. Se llega al punto más álgido de la situación, y por una palabra, al otro día, a la puerta de Samaria estaba esa gente: un seah de flor de harina por un ciclo, 2 seas de cebada por un ciclo. Que hasta un príncipe dijo: ni siquiera, oiga eso, y está hablando un experto, un príncipe, ni siquiera si Dios abriera ventanas en el cielo, o sea, dicho de otra manera, ni siquiera si comenzaran a caer bultos de harina, que literalmente cayeran ahora bultos de harina desde así de arriba, ni siquiera así sería posible que fuera tan barata. Y el hombre de Dios le dijo: bueno, así es que usted lo ve. Sí, así es que yo lo veo. Dijo: pues usted lo verá con sus ojos, pero no va a comer de ello. Y al otro día estaban vendiendo a la puerta de Samaria un seah de flor de harina por un ciclo, 2 seas de cebada por un ciclo. Y el hombre vio y no comió. Por una palabra. No hicieron guerra. La palabra de Dios dice que ellos no pelearon. No hicieron guerra, no salieron, no, literalmente al otro día así valía la harina a la puerta de Samaria. Y usted sabe el milagro, si no se lo sabe yo se lo recuerdo. Había 4 hombres leprosos que estaban afuera de la ciudad y ya a punto de morir. Y ya no aguantaban más, ellos también tenían hambre, pero eran leprosos, no podían entrar en la ciudad. Se reunieron ahí afuera de la ciudad, los 4, y dijeron: ¿qué hacemos? Si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre, porque ya no podemos. Yo pienso que el uno se ayudaba a tener con el otro, porque ellos dicen: nos estamos muriendo de hambre. Dije: entrar en la ciudad no podemos, pero si entráramos igual allá tan peor. Aquí a lo menos hay hojas. En las ciudades sitiadas ya no queda nada. Y entonces dijeron: ¿por qué no hacemos una cosa? Vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si nos dan la vida, pues viviremos y comemos. Y si no nos dan la vida, pues nos matan, porque al fin y al cabo ya nos vamos a morir. Vamos. Y se fueron. La Biblia dice literalmente eso. Oiga con atención esto. Literalmente dice eso: aconteció que al anochecer, cuando los 4 leprosos iban, dice, aconteció que mientras ellos iban, Dios hizo que en el campamento de los sirios se oyeran estruendo de ejércitos, de caballos, de carros de guerra y de un estrépito de una gran multitud. O sea, el Señor se puso a funcionar virtualmente, un amplificador que ustedes y yo no somos capaces de imaginárnoslo aquí. ¿Cómo hacer que unos pasos de 4 hombres leprosos por ahí tropezándose con las piedras, teniéndose el uno con el otro, suenen al otro lado como si un ejército de miles vienen, y cada vez que rodaba una piedra ya se oía como si fueran unos carros de guerra? Y cuando se tropezaban aquí, eso por allá sonaba y ya les llegan encima, y dice: todos salieron corriendo y dejaron el campamento solo. Así fue que ocurrió el milagro, por una palabra de Dios. Se lo quiero decir otra vez: por una palabra de Dios. Hay quienes no aman la palabra, solo aman la televisión, solo aman las tiras cómicas, solo hablan los muñequitos que aparecen por allí y los libritos de muñequitos, aman otras cosas. Pero yo le digo a usted: ame esta palabra, porque solo una palabra genuina y verdadera de Dios, solo una palabra genuina y verdadera de Dios cambia la historia en 2 partes. Los que no lo han experimentado pues lo verán a su manera, pero yo se lo digo porque la palabra de Dios lo dice, y porque cuando Dios lo dice uno alcanza a ver.
algunos reflejos de eso que dice la palabra. Quisiera continuar, porque eso está bueno, pero usted sabe, esa es la parte hermosa de esto. Que no es que se nos acabó la palabra, se nos acabó el tiempo. Porque el Señor nunca ha agotado su palabra para nosotros. ¿Cuántos quieren orar en ese momento?